Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a este diálogo, el Consenso de Montevideo a 10 años de su creación, Informe Nacional, el cual tiene como objetivo dar a conocer el Consenso de Montevideo, la importancia de su agenda y los avances y retos a 29 años de su generación. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, nos es grato presentar a la licenciada Alejandra Carballo Ortega, subdirectora de Asuntos con Organismos No Gubernamentales e Internacionales. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, colega. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, a la Secretaría de Gobernación le produce una enorme satisfacción que dos instituciones hermanas muy vinculadas a la Secretaría, como son INAFED y CONAPO, puedan llevar adelante estos diálogos en beneficio de una mejor administración municipal en el país. El día de hoy estamos dando inicio a una serie de diálogos que serán en total 10 sesiones con la invaluable cooperación de CONAPO. Hoy es la primera, pero tendremos 10 en lo que resta del año, o sea, la de hoy y 9 más. El día de hoy el tema es el Consenso de Montevideo a 10 años de su creación, tener un informe nacional de los compromisos derivados de ese entendimiento internacional que se alcanzó en agosto de 2013 y donde participaron de nuestra región 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, de la que fue titular quien ha sido anunciado ya que será la próxima secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, una funcionaria inteligentísima y muy capaz. Entonces, bueno, lo menciono colateralmente porque la CEPAL, que en su momento estuvo bajo su titularidad, es la que promovió que pudiera llegarse a este que se conoce como Consenso de Montevideo. Este Consenso de Montevideo tiene para México en lo particular una importancia singular, porque se ocupa y para INAFED, porque se ocupa de muchos temas que aquí son tratados. Los derechos de niñas y niños, temas de salud sexual y reproductiva, temas como la atención a adultos mayores, envejecimiento. Imagínense, México, la importancia enorme que concede al apoyo que merecen los adultos mayores. Temas de migración internacional. Caramba, creo que la frontera de México con los Estados Unidos
es la frontera más transitada de todo el planeta. No lo sé a ciencia cierta, alguna vez lo escuché, pero si no es la más transitada, es por supuesto una de la que tiene más cruces, primero o segundo lugar en el mundo. La atención a los pueblos indígenas. México tiene cerca de 70 etnias con sus propios idiomas e inclusive con variaciones dialectales que son regionales, y población afrodescendiente que también tenemos en México. Hay pueblos que fueron fundados por esclavos que en su momento fueron traídos. Fundamentalmente tengo en la cabeza al estado de Guerrero, al estado de Veracruz, donde hay inclusive un municipio que se llama Yanga, en memoria de un inmigrante esclavo negro que fue el primero antes de nuestra independencia que logró reconocimiento de independencia para una pequeña región de Veracruz, que por eso lleva su nombre. El municipio se llama Yanga. Y Malinaltepec y otros pueblos de Guerrero tuvieron una situación semejante. Bueno, ¿qué quiero decir? Que la agenda del consenso de Montevideo trata todos los temas que interesan en México y muchos de ellos que interesan de particularmente al actual gobierno federal y de los que puede rendir magníficas cuentas. La sesión con este tema lo va a abordar o la va a desahogar una colaboradora de CONAPO, la licenciada Alejandra Carballo Ortega, que es subdirectora de Asuntos con Organismos No Gubernamentales e Internacionales de CONAPO, como quien dice, quien más sabe de esta materia y del consenso de Montevideo. La vamos a escuchar con muy especial atención, deseando que lo que nos transmita pueda ser de utilidad para todas las personas que son funcionarias públicas en la administración municipal de muchos ayuntamientos del país que han decidido unirse a este proceso. Quiero agradecer al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, que es colaborador en INAFED, el empeño que ha puesto para que estos diálogos con CONAPO pudieran llevarse a buen término, al menos en su inicio que se realiza el día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación yo para dar inicio con esta ponencia cederé el uso de la voz a la licenciada Alejandra Carballo Ortega, subdirectora de Asuntos con Organismos No Gubernamentales e Internacionales de CONAPO. Adelante, licenciada, puede activar su micrófono. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias al licenciado Ignacio Valle Fernández por este recibimiento. De verdad agradecemos también el espacio que nos da INAFED para compartir estos temas y justo porque como veremos en esta presentación, el consenso de Montevideo, a diferencia de lo que ustedes desde INAFED, que han trabajado mucho con los municipios, que es la Agenda 2030, la tienen muy trabajada y es una agenda que tiene mucho apoyo y ha tenido mucho apoyo gubernamental desde su creación, con todo este apoyo desde la Presidencia de la República en el sexenio anterior. A diferencia, como veremos, el Consenso de Montevideo ha estado ha tenido unos pasos más atrás y entonces
Justo es por eso agradecemos mucho que se nos brinde esta oportunidad de compartir con las autoridades municipales esta importancia que, como bien ya refirió, tiene el Consenso de Montevideo como una agenda muy vanguardista, como una agenda complementaria de lo que ustedes ya conocen de la Agenda 2030 y una respuesta también de la región América Latina y el Caribe al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994 y también justo la respuesta a la revisión en 2014. Igual compartirles antes de empezar los saludos de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, de mi coordinadora, la maestra Ileana Villalobos Estrada, coordinadora de programas de población y asuntos internacionales, y también, por supuesto, de la doctora Carla Bonilla, que es quien ha estado más de la mano con ustedes, coordinando esta posibilidad y concretando esta posibilidad de estos diálogos, quien iba a apoyarnos también hoy en esta presentación, pero por causas de fuerza mayor, no ha podido acompañarnos en esta sesión. Y entendería que yo comparto la presentación, ¿cierto? Sí, licenciada, si usted la comparte. Ya si tuviera algún inconveniente, nosotros la respaldamos. Ok, entonces... Nada más, pantalla completa, ok, compartir. Y ahí, como yo dejo de verlos, nada más si me informan si sí la están viendo ya la presentación. Sí, se ve muy bien. Ok, súper. Ok, entonces, bueno, ahí la estructura de la presentación la vamos a llevar de esta manera, con unos breves antecedentes de la conformación del Consenso de Montevideo. Les voy a hablar un poco de cómo se ha implementado a nivel regional el Consenso de Montevideo desde su creación, como ya nos refirió el licenciado Ignacio Valle, en 2013, en agosto de 2013 a la fecha, y también qué hemos hecho a nivel nacional en la implementación. De ahí el proceso de institucionalización nacional que hemos desarrollado para concluir con la parte de lo que hemos venido trabajando en el cierre de 2022 e inicio de este año, 2023, con la conformación de nuestro segundo informe nacional voluntario sobre la implementación del Consenso de Montevideo. Bueno, justamente como ya refirieron, el Consenso de Montevideo se presenta en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en Montevideo, Uruguay. Y esta, como ya comentaba, es la respuesta de la región, América Latina y el Caribe, para dar seguimiento al programa de acción sobre población y desarrollo después de 2014 de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Y esto es importante que tengamos en cuenta las fechas. Esto es 2013, en esta fecha todavía no teníamos Agenda 2030, entonces hasta ahí solo era la visión de dar respuesta de la región a la conferencia internacional y tiene un papel fundamental porque es un acuerdo, o sea, sí es el acuerdo intergubernamental más importante de la región, porque visibiliza aspectos muy importantes que es a población, a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y migrantes, que es esta visión más aterrizada de la población a la que tenemos que atender. Justamente da esta perspectiva regional de quiénes son los que están más retrasados, quiénes son las poblaciones a las que tenemos que voltear a mirar, y entonces es por eso que toma mayor relevancia. Ahora sí, cuando aparece la Agenda 2030, se vuelve complementaria de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 tiene un marco global, tiene una visión global, pero sigue sin considerar por ejemplo, a las personas indígenas, a personas afrodescendientes, a personas migrantes. Entonces, justamente por eso decimos que es una agenda complementaria de la Agenda 2030.
y marca muy claramente también una lucha contra la desigualdad y el pleno respeto de los derechos humanos. Justamente el Consenso de Montevideo se estructura básicamente en 9 capítulos fundamentales que constan de 108 medidas y se complementan de 140 indicadores. Los capítulos es el capítulo A, la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible, que tiene que ver básicamente con una visión de desarrollo humano, de la erradicación total de la pobreza, del rompimiento de los círculos de exclusión, de la desigualdad. Recordemos que la región América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales. Entonces, este capítulo tiene esa visión, o sea, de que tenemos que empezar a romper estas a disminuir las brechas y a romper los círculos de pobreza. El capítulo B, que tiene que ver con los derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, igual considerando que tienen derechos, o sea que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de derechos y como tal tenemos que garantizarles sus derechos. En ese sentido también tener una visión especial sobre la educación pública, sobre su derecho a la salud sexual y reproductiva, a la información, a la toma de decisiones informadas, a que reciban educación sin ningún tipo de discriminación. En el capítulo C tenemos el tema de envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos. Como bien decía el licenciado Valle, este capítulo es fundamental en el sentido de que las poblaciones y la región América Latina y el Caribe, y en especial México, si nos vamos a la pirámide, a la pirámide de población de nuestro país, en nuestro país ya empieza a tener una pirámide poblacional invertida. Eso significa que nuestro capital productivo se está reduciendo y nuestra población adulto mayor se está engrosando. Las proyecciones de población también nos indican eso, que la población adulta mayor está creciendo y eso nos impacta y les impacta a los gobiernos municipales en términos de pensiones, de necesidades específicas para la población adulto mayor, de necesidades hospitalarias específicas para las del envejecimiento crónico degenerativo y hasta de las ciudades sostenibles, o sea, de hablar, por ejemplo, de que una ciudad, municipio, población tenga banquetas accesibles para población adultas mayores, para poblaciones que puedan tener desde las rampas de acceso para personas discapacitadas, para personas que tienen que usar bastón, o sea, todo eso es lo que estaríamos buscando en este capítulo de envejecimiento. En el capítulo D, acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que hablamos es justo en esta garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el tema de igualdad de género, reforzamos esta y que también es una política de Estado, la transversalización de la igualdad de género en todos los niveles. Ustedes saben, la parte de garantizar la igualdad de género, la protección de los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia de género, del acoso, del hostigamiento. El capítulo F, la migración internacional y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Igual ya lo mencionaba el licenciado Valle, los temas de los derechos de las personas migrantes, de reconocer que la migración no es un proceso que si bien muchas personas no migran por el gusto de migrar, sino por necesidades. Reconocer temas tan graves que ha reconocido ya este gobierno, como el desplazamiento interno forzado, tanto por cuestiones de violencia, por cuestiones de falta de trabajo, y todo eso que ya este gobierno lo ha reconocido y ha empezado a generar estudios al respecto. Y estudios y no solo estudios, sino vamos más allá del estudio, política pública para poder transformar esos temas, ¿no? La desigualdad territorial y la movilidad espacial y vulnerabilidad,
que es justo construir territorios más articulados, cohesionados, centrándonos en la perspectiva de derechos humanos y de género, que tiene también que ver con la accesibilidad, con los servicios de infraestructura, de luz, agua, saneamiento, todo eso que sí seguramente les hará sentido en el tema de cómo brindamos servicios de salud a nuestras comunidades. Los derechos de pueblos indígenas, interculturalidad. Garantizamos los derechos de pueblos indígenas, las políticas que permitan su libertad y su derecho a continuar, o sea, con sus propias eh, eh, ajá, ajá, perdón, se me fue la idea. Sí, los pueblos indígenas y sus propias culturas o sus propios conceptos, pero respetando sus derechos y sus conformaciones propias. Igual, en el mismo sentido, los afrodescendientes, y para tratar también esto de erradicar las desigualdades. Y justamente en estos dos aspectos, una de las políticas fundamentales es el aspecto del reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y el reconocimiento desde tomar acción en el sentido de visibilizarlos. ¿Qué significa visibilizarlos? Esta parte de saber que existen. ¿Por qué? Porque lo que no sabemos y no sabemos dónde están ubicados y no sabemos cuántos son, desde ahí no nos permitiría tomar políticas públicas para darles atención. Entonces, en estos dos capítulos, una de las partes fundamentales es la parte del reconocimiento. Ahora, para la instrumentación del consenso de Montevideo, el consenso se apoya de dos instrumentos asociados, que sería la guía operacional para la implementación y seguimiento del consenso, y la propuesta de indicadores y sus metadatos. En la siguiente lámina lo veré con más detalle, pero un tema importante de estas dos es que estos dos documentos sí son posteriores a la Agenda 2030 y son también esta respuesta de vincular el consenso con la Agenda 2030. Aquí está. Entonces, hablando ya de la implementación regional del consenso de Montevideo, esta es una pequeña línea histórica de cómo se ha manejado, de cómo ha trabajado a nivel regional el consenso de Montevideo. Es muy breve, ha tenido, eso sí, consideramos solo las conferencias regionales, pero no omito mencionar que a lo largo de estos años hemos tenido también mesas directivas y mesas extraordinarias. Entonces, tenemos la primera reunión de la conferencia regional, que fue en agosto de 2013, donde tenemos la aprobación del consenso de Montevideo. En la segunda reunión de la conferencia regional se aprueba la guía operacional para la implementación del consenso de Montevideo en octubre de 2015, y esta reunión fue auspiciada por el gobierno de México, y en esta justamente México asume la presidencia de la conferencia regional. Al asumir la presidencia de la conferencia regional, toma un papel de liderazgo al frente del consenso de Montevideo, y también recibe justamente apoyo político de alto nivel para el seguimiento del consenso de Montevideo. En esta guía operacional, como que ya había mencionado en la lámina anterior, justamente esta guía operacional se construye para dar una respuesta de cómo estas medidas prioritarias que establece el consenso de Montevideo se pueden volver acciones más puntuales. Entonces, esta guía operacional lo que tiene es eso, acciones más puntuales, y lo que busca es, a partir de la guía operacional, cómo podemos vincularlo también con Agenda 2030. Y genera un mandato a partir de esta segunda reunión de la conferencia, que México también asuma el liderazgo de un grupo de trabajo sobre indicadores, para que justamente el seguimiento se dé en materia de indicadores.
de indicadores de seguimiento. Dirían en Coneval que lo que no se mide no se puede mejorar, y entonces eso, que las medidas prioritarias tengan indicadores a los que puntualmente los países puedan darle seguimiento. Ahora, eso justamente derivó en reuniones de trabajo para estructurar indicadores que pudieran alinearse a indicadores de la Agenda 2030 para no duplicar esfuerzos y o sea, pero justo como había temas que no todos están considerados en la Agenda 2030, generar otros indicadores a los que los países pudieran dar seguimiento. Y en esta y avanzamos a la tercera conferencia regional sobre población y desarrollo, donde ya se presenta un primer informe regional sobre la implementación del Consenso Montevideo. Los países presentan informes nacionales sobre el avance que hemos tenido en la implementación del Consenso Montevideo. Se da cuenta de estos avances y retrocesos generales que ha tenido la implementación del Consenso Montevideo, y el grupo de trabajo de indicadores con el liderazgo de México da cuenta de del trabajo de indicadores y entrega una propuesta de fichas de metadatos, que es el segundo documento con el que se apoya el Consenso de Montevideo. Y esa propuesta de indicadores establece ya indicadores puntuales de seguimiento. De ahí había una idea de trabajar puntualmente con los países, el seguimiento de indicadores, pero pasó algo que pasó en todo el mundo, que es la pandemia de COVID-19. Y es algo a lo que el mundo no podía darle espalda, y evidentemente el Consenso Montevideo tampoco. Y en ese sentido, en 2020, lo que CEPAL decidió y la conferencia decide es hacer una serie de diálogos virtuales sobre los impactos del COVID-19 alineado a cada uno de los capítulos del Consenso de Montevideo. En este sentido, los países para junio, a partir de esos diálogos virtuales en 2021, trabajan en una serie de informes para informar a CEPAL cómo el COVID-19 impactó en la implementación del Consenso de Montevideo en cada uno de los capítulos del mismo. Y a través de esos informes, CEPAL presenta en la cuarta conferencia regional de junio de 2022 un documento que se llama Los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Adopta un calendario de presentación de informes nacionales y se presenta también una plataforma virtual para el seguimiento del Consenso de Montevideo, misma que originalmente está construida a partir de los primeros informes, los informes que se presentaron en 2018 de cada uno de los países. Ahora, en México, ¿qué fue lo que hicimos durante todo este periodo? Bueno, digamos que nuestro punto de partida fundamental fue justamente esta segunda conferencia regional sobre población y desarrollo, donde México asumió la presidencia y la coordinación de este grupo de trabajo. A partir de ahí, México entre junio de 2016 y mayo de 2017 llevó a cabo talleres de revisión regional para el seguimiento de indicadores, donde se analizaron puntualmente con los países las propuestas de indicadores con los que podríamos dar seguimiento al consenso. Se discutían los metadatos y se establecía cómo podíamos dar seguimiento a cada medida prioritaria del consenso. En enero-febrero de 2018, para la construcción del informe nacional, también el Gobierno de México organiza, a través de la Secretaría General de CONAPO, organizó 7 mesas de diálogo para la construcción del Informe Nacional Voluntario. Y esas mesas de diálogo fueron sobre cada uno de los capítulos del Consenso de Montevideo. Importante, a partir de aquí, justo, y de estas mesas de diálogo, se reconoció la importancia de que sí nuestro país tuviera un mecanismo institucional que pudiera dar seguimiento paulatinamente, constantemente al Consenso de Montevideo,
como si lo hacía la Agenda 2030 con el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Entonces, la idea era tener un mecanismo similar al Consejo Nacional de la Agenda 2030, y a partir de febrero de 2018 se empezó esta construcción de un mecanismo que funcionara de esa manera. También, justamente, bajo la preocupación de que al ser un año en el que teníamos un cambio de administración, que perdiéramos toda esta inercia del esfuerzo que se venía estructurando a partir de la conferencia, de este papel que México también ya iba a entregar la presidencia de la conferencia regional, en la tercera conferencia regional, que si México ya no iba a tener la presidencia, pues entonces los esfuerzos se iban a deslucir, y que si no teníamos un mecanismo institucionalizado, entonces seguramente el esfuerzo se iba a perder. Entonces, a partir de ahí se buscó estructurar este mecanismo institucional. Y ese mecanismo lo veremos en la siguiente diapositiva. Y bueno, en julio de 2019 también se vuelve a trabajar, se sigue trabajando. Hago aquí una pausa antes de hablar de esto. En 2018 sí, México entrega la presidencia de la conferencia, pero cuando entregamos la presidencia de la conferencia, se nos solicita que mantengamos la coordinación del grupo de trabajo de indicadores por el liderazgo que México había tenido en estos trabajos de ir revisando todos estos talleres de indicadores. Entonces, justamente ya en julio de 2019 en Panamá se lleva a cabo un grupo de trabajo de indicadores donde se siguen revisando esta parte de los indicadores, pero sí no tienen tanto acuerdo del todo. No todos tienen el acuerdo de todos los estados parte. ¿Por qué? Por las dificultades que tienen algunos países en la generación de estadística. Porque hay que recordar que no todos los países tienen un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ni INEGI, ni un CONAPO, que pueda generar estadística, ni un Sistema Nacional de Información Estadística. Entonces, no para todos los países tenían la misma posibilidad de aceptar indicadores, y por eso la definición de indicadores no ha sido sencilla. Igual, la participación de México en todos los diálogos virtuales, presentando ponencias, presentando también cómo ha impactado en la región. Y bueno, en la reunión ejecutiva, también de mayo de 2021, presentamos un informe sobre cuál había sido el impacto del COVID en nuestro país. Y ahora sí, la institucionalización nacional. Justo como les comentaba, en 2018 se visualizó esto de que necesitábamos un mecanismo que diera seguimiento al Consenso Montevideo, que los esfuerzos no se quedaran perdidos ante un cambio de administración, que el esfuerzo pudiera continuar, que se pudiera garantizar la continuidad. Y en esto se pensó en esta estructura de un Comité Nacional para la Implementación y Seguimiento del Consenso de Montevideo, que tiene una presidencia a cargo de la Secretaría de Gobernación, una coordinación a cargo de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, una secretaría técnica con la participación de organismos internacionales como es el Fondo de Población de Naciones Unidas en México, dos asesorías, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y las vocalías, que se conforman a través de 28 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 3 representaciones de organizaciones de la sociedad civil, 3 representaciones de la academia. Estas representaciones se escogieron por una convocatoria pública para que presentaran una postulación y justamente entraran a este Comité Nacional la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, con el que cuenta el Consejo Nacional de Población, y 7 coordinaciones de las subcomisiones regionales,
El Consejo Nacional de Población cuenta con el apoyo en las entidades federativas de lo que llamamos consejos estatales de población y organismos equivalentes, que son instituciones similares al Consejo Nacional de Población, pero en las entidades federativas, y esos consejos estatales de población se organizan en regiones y los coordinadores de esas regiones son los que representan a cada coordinación y a los consejos estatales en este comité nacional. Esta estructura está pensada de esta manera justamente para tener una visión de la administración pública, pero también garantizar la participación de la sociedad civil y academia, en el sentido de que el Consenso de Montevideo también ha sido claro de que necesitamos la participación activa de sociedad civil y academia para tener una visión crítica por esta parte de que la administración pública nos gusta reportar y decir que hacemos las cosas, pero a veces no somos tan autocríticos, y en ese sentido, justo el papel de la sociedad civil y academia está bien, vamos adelante, pero estás fallando en estos aspectos. Igual es el papel que tiene el Consejo Consultivo Ciudadano, y en el caso de las subcomisiones regionales, su papel ha sido, o el papel que se busca, es que tengamos esta visión de la implementación subnacional, llámese en las entidades federativas, y buscando también que a través de ellos tengamos una visión del ámbito municipal. Y bueno, en esta institucionalización hemos tenido en 2000, justo, se creó este Comité Nacional, creo que eso lo omití, si no se los mencioné, así. Este Comité Nacional se creó por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018, y justamente después de su publicación fue instalado formalmente por la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación en ese entonces, el 29 de agosto de 2019. Su primera sesión ordinaria la llevamos a cabo el 5 de noviembre de 2020, con la dificultad que fue esa y la segunda sesión ordinaria fueron reuniones de manera virtual por las restricciones que teníamos por la pandemia. Igual, en la instalación solo se llevó a cabo la instalación, el planteamiento del compromiso institucional que teníamos con el Consenso de Montevideo para la primera sesión. Lo que se esperaba del Comité Nacional, el esquema de trabajo que se plantea en el acuerdo de creación. En la segunda sesión, cómo podríamos agruparnos, o el trabajo, cómo se podría agrupar para el seguimiento por subgrupos, de acuerdo a capítulos del Consenso Montevideo, pero ciertamente, y esto es claro, con la pandemia fue muy difícil el trabajo del Comité Nacional eh, en estos 2 años. Entonces, ya de cara a la tercera sesión ordinaria, ya sabiendo justamente que teníamos que presentar un informe nacional, un segundo informe nacional de avance en la implementación del Consenso de Montevideo, entonces, y ya pudiendo también regresar a las actividades presenciales, hemos empezado nuevamente con un trabajo de visibilización del Consenso de Montevideo. Y justo de saber, y retomando básicamente desde cero, de qué es el Consenso de Montevideo, tiene indicadores, y cuáles son esos indicadores, y cómo vamos a trabajar para allá. Y finalmente, en la cuarta sesión, ya presentamos un borrador de la construcción de este informe regional, de este informe nacional. Y bueno, ahora justamente viene esta segunda parte de la conformación del informe nacional voluntario. Y bueno, básicamente, ¿por qué hacemos este segundo informe nacional voluntario?
Bueno, por mandato de la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo del 28 al 30 de junio de 2022 en Santiago de Chile, donde, como ya había mencionado, se compartió una propuesta de calendario para la presentación de informes nacionales y regional de la implementación. Esta propuesta de calendario se alinea básicamente con dos cosas. La primera, que el próximo año tenemos un reporte importante, porque es un reporte de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo después de 2014. Y justamente el CEPAL previó que en este año se entregara un informe nacional, que CEPAL pudiera conformar este informe regional para que tuviera esta perspectiva regional de cara a este resultado de qué está pasando a nivel global, y esta fuera la respuesta de parte de la región, de cómo se trabajó para el nivel global. Entonces, ese es uno de por qué esta fecha, por qué 2023 tenemos reporte, porque en 2024 presentamos Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y la siguiente fecha es 2027, justamente también de cara al cierre del tiempo límite que nos da ODS, para que también justamente se pueda construir el informe de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y qué fue lo que hicimos durante todo este tiempo a nivel regional. Y bueno, justamente en esta cuarta reunión de la conferencia se establece una resolución, y en la resolución, en su numeral número 9, establece que los países que decidan presentar un nuevo informe nacional voluntario lo tendrán que enviar antes del 31 de marzo para que sea considerado en el proyecto de segundo informe regional, y que la versión final del informe se tendrá que presentar en la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, misma que se llevará a cabo en este año. Aún no tenemos fecha definida. Y bueno, ¿qué consideramos o cómo construimos el informe? Importante, esta construcción del informe es a través de un esfuerzo de coordinación, cooperación, colaboración interinstitucional, buscando siempre garantizar la participación amplia, diversa y sostenida de todos los actores integrantes del Comité Nacional. ¿Por qué hacemos el informe? Porque nos permite volver a generar esta sensibilidad política de Montevideo, de tener en la mira Montevideo, de saber que es una agenda importante, porque también es un momento importante para hacer un balance de qué estamos haciendo, de qué podemos hacer mejor, y justamente porque también es un insumo fundamental para el informe regional. Y bueno, se lo construimos a partir también si bien de los insumos que nos proporcionan las instituciones de la Administración Pública Federal, de los otros reportes que ya hay, que es como la Agenda 2030, para garantizar también que haya una coherencia en la información. Y bueno, justamente como les comentaba, y que partimos otra vez un poco de cero, realizamos, la Secretaría General del CONAP organizó 2 reuniones de trabajo y 5 talleres de seguimiento y coordinación. Las reuniones de trabajo las llevamos a cabo, una con Coneval, justamente también para tener su perspectiva, como la principal instancia que da seguimiento a los programas sociales de nuestro país, para tener también conocer todo este trabajo que viene haciendo sobre el seguimiento de los programas sociales, sobre cómo van los programas sociales, y con las representaciones del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, la sociedad civil y la academia, justamente también para saber y conocer qué es lo que esperaban de este informe, qué es lo que no podíamos dejar fuera, qué es lo que también les parecía que eran
puntos importantes, puntos de seguimiento en los que a su visión pudiera ser que el Estado mexicano no estuviera dándole seguimiento suficiente. Y los talleres se organizaron por capítulo en el tema de igualdad de género, se conjuntaron el tema de derechos y necesidades de niñas, niños, adolescentes con el de salud sexual y reproductiva. Se hizo otro taller sobre envejecimiento, el de pueblos indígenas y afrodescendientes también se integró conjuntamente, y el de migración internacional y el de desigualdad igual se hicieron conjuntamente, con la idea de igual trabajar con las instituciones lo que vienen haciendo, lo que han estado trabajando a lo largo de este sexenio, y las dificultades que encontraban desde no conocer el consenso de Montevideo, desde no conocer sus indicadores, desde no conocer las medidas prioritarias. Entonces, todo eso se llevó a cabo en estos talleres temáticos, y para poder justamente tener construir este informe. El informe justamente también se construyó a través de criterios fundamentales que tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de la igualdad y la no discriminación, la perspectiva transversal de género, buscando siempre la participación, la heterogeneidad de la etnia, étnica y sociocultural, la perspectiva intergeneracional, la inclusión social y el desarrollo sostenible y la intersectorialidad. En este sentido también justamente reconocer esta parte de que los problemas y la visión de Montevideo es integral, que no, a pesar de tener capítulos muy específicos y y muy claramente divididos, no necesariamente significa que no tengan conjunciones y no tengan puntos en los que todos se unan. Entonces, a partir de ahí también esa consideración. Y bueno, ¿por qué si el Estado mexicano, este secretario general, decide construir este informe? Porque, como lo leyeron, es un informe nacional voluntario. Es porque justamente el Consenso de Montevideo, al menos para la Secretaría General del CONAPO, es una hoja de ruta fundamental en términos de población y desarrollo. Y entonces, justamente, y en el impacto que para nosotros tiene la Conferencia Internacional de Poblaciones de Desarrollo, la Agenda 2030, resultaba fundamental, sí, tomar este llamado de, pues, construyamos un informe. ¿Y por qué? Porque también reconocíamos de esta parte de, si no es en no es en este informe, de pronto a nivel regional no teníamos esta conjunción de los grupos históricamente vulnerados, como mujeres, personas adultas mayores, niños, niñas, población indígena, afrodescendientes, personas migrantes, personas en desplazamiento forzado. Y bueno, o sea, justamente, y queríamos compartirles esta parte también, las dificultades y retos que ha implicado esto. Es de entrada la parte de que, a diferencia de la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo no es jurídicamente vinculante. ¿Y esto qué significa? Básicamente y fundamentalmente que es un compromiso político y un compromiso moral. Y justamente, o sea, cuando dije en la lámina anterior del Gobierno de México, el Estado mexicano, la Secretaría General decide sí hacer un segundo informe, es eso, una decisión. O sea, podíamos no haberlo hecho, y de pronto pues no pasaba nada, solo que México no entregaba un informe, ¿no? Pero es eso, es un compromiso político, un compromiso moral, no así el que tenemos con la Agenda 2030, donde sí hay compromisos puntuales de metas que tenemos que alcanzar, de compromisos que México sí tiene que alcanzar, de números que alcanzar. Y esa ha sido también una dificultad en términos de que las instituciones aporten o no al Consenso de Montevideo. Es
de pronto buscamos siempre el apoyo, y ese es un apoyo. No podemos decirle tienes la obligación, lo podemos un poco decir con lo que se trabajó a nivel institucional, que es el acuerdo por el que se creó el Comité Nacional. Eso sí, un poco, pero pues siempre tiene este nivel de dificultad. Otra parte es el desconocimiento ante el cambio de administración del Consenso de Montevideo, o sea, en la primer parte donde México tiene la presidencia, donde hay apoyo político a alto nivel, el Consenso de Montevideo tuvo este apoyo, este empuje para el primer informe regional, pero cuando de pronto tenemos autoridades diferentes, tenemos compromisos de diferente orden, diferente magnitud, y pedirles a las autoridades que abonen a nuevas agendas es complicado. Y como lo dije, cambio de administración federal, movimientos de los funcionarios que designados, tanto en el comité, o sea, hemos tenido muchos movimientos en los funcionarios que participan en el Comité Nacional, dificultad de todos para atender compromisos en la materia por las cargas de trabajo, por la dificultad, por la austeridad, por la reducción de los equipos de trabajo en la Administración Pública Federal, la falta de involucramiento de las instituciones, esta participación, y esto es algo que sí a nivel federal también tendríamos que trabajar con Cancillería, con otras instituciones, es la participación en distintas agendas internacionales, porque al menos para la Administración Pública Federal es complicado hacer este reporte a Agenda 2030, a compromisos de la Agenda ONU Hábitat, de la CEDAW y de la Convención del Niño, de la Convención de Discriminación, etc., cuando muchas de esas agendas en realidad lo que, o sea, tienen muchas cosas en común. Entonces, lo que tendríamos que trabajar también es cómo unificamos todos esos esfuerzos para no cargar a las instituciones con el reporte. Pero bueno, eso tenemos que trabajarlo también. Y bueno, y una corta muy fundamental que nos pide Montevideo es esta parte de la implementación a nivel subnacional, es de sí, cómo tenemos esta agenda pensada a nivel regional y cómo sí eso les hace también sentido a las entidades federativas, a los municipios, cómo estos compromisos de las medidas prioritarias sí se pueden ver en el trabajo del día a día de las entidades federativas y los municipios. Entonces, esa parte también es algo que creo que tenemos que todavía no es una deuda que tenemos con ustedes, y que tendremos que trabajar más de la mano con INAFET, si así nos lo permite, para poder hacer lo mismo que entiendo también que ya hicieron con Agenda 2030, poderlo hacer con Consenso Montevideo. Y bueno, entre los avances relevantes que hemos detectado en esta construcción de informe, y ya para cerrar, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, de los avances relevantes que detectamos en la construcción de este informe, de este segundo informe, es sin duda la conformación del Comité Nacional, por ser un mecanismo de institucionalización del Consenso de Montevideo para el seguimiento del Consenso de Montevideo. Esta parte del levantamiento de la encuesta nacional para prevenir la discriminación, que tiene que ver con esta generación de información estadística para visibilizar el tema, la implementación territorial de la Estrategia Nacional para Prevención de Embarazo de Adolescentes, la ENAPEA, que entiendo que también ya lo han visto en sesiones anteriores con la doctora Bonilla, levantamiento de encuestas sobre salud, envejecimiento en México, la encuesta de evaluación cognitiva, igual sobre envejecimiento en México, que tiene que ver con esta
acciones, bueno, más bien con visibilizar información que nos permita generar acciones para la toma, para la generación de política pública sobre el tema de envejecimiento. Sin lugar a dudas, la pensión del bienestar para adultas mayores es uno de los grandes avances que se reportan, al ser una pensión universal y no contributiva. Avances relevantes también el modelo integral de salud sexual y reproductiva para adolescentes, para garantizar el ejercicio de una sexualidad saludable, placentera, elegida, sin riesgos y libre de violencia. La encuesta nacional para el sistema de cuidados, igual, retomábamos el tema de envejecimiento y el sistema de cuidados es una cuestión fundamental. Y lo mismo que les decía, o sea, esta parte de es un tema fundamental, pero que no se puede ver solo como un tema de envejecimiento, sino tiene que ver con una multifactorialidad de temas y que se tiene que abordar de esa misma manera. Entonces, la información estadística nos sirve para justo eso, para darnos cuenta de la visión del problema y tratar de abordar las posibles soluciones. Lineamiento técnico para la atención al aborto seguro en México con las condiciones y en los estados, en las entidades federativas donde está permitido, con las restricciones y variables que así lo permitan. El impulso a la estrategia integral al acceso a mujeres rurales, indígenas a la tierra y el territorio, el reconocimiento de sus derechos agrarios, la aprobación en 2022 del modelo integral para la sanción de las violencias contra las mujeres, el reconocimiento justamente de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, el reconocimiento, ya lo había mencionado, de las personas en situación de desplazamiento, las aldeias inteligentes, que tiene que ver con esto de la conectividad satelital gratuita a Internet en sitios públicos, localidades rurales alejadas, el programa de mejoramiento urbano, para reducir las desigualdades socioespaciales, y el levantamiento, que México pudo lograr el levantamiento en 2020 del censo, y dos, que pudo incluir esta pregunta sobre la autoadscripción de la población indígena y afrodescendiente, que, como ya había mencionado, es un tema fundamental para saber dónde están, dónde se ubican, cómo están y poder generar política pública que les beneficie. Y a partir de ahí, pues justamente que el INPI trabaja en el programa especial de pueblos indígenas y afromexicano, en el que se establecen las políticas públicas y acciones de México para estos grupos de población. Son digamos, no pusimos todo, el informe es un informe, el borrador del informe es un borrador extenso, y todavía lo estamos puliendo, lo estamos trabajando con las instituciones, lo sometimos a comentarios de la sociedad civil, de la academia, y bueno, entre los comentarios más importantes es esto de el reporte está padre, pero ¿qué vamos a hacer con los retos importantes? Y para una parte de los indicadores. En este primer borrador todavía no avanzamos con la parte de indicadores. Eso es lo que íbamos a trabajar en una segunda fase. Y bueno, básicamente creo que hasta aquí sería todo. Sí, creo que ha sido una presentación muy extensa y aparte un monólogo de mi parte, entonces ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra, y pues nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, eh, voy a darle micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización en el INAH. Adelante, licenciado. Gracias, yo muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? La verdad es que también nos da
Mucho gusto poder compartir ese tipo de temas con ustedes. Los invitamos a que hagan sus comentarios, sus preguntas en el chat para poder retroalimentar esta conversación que hemos tenido el día de hoy con la licenciada Alejandra Carballo Ortega, subdirectora de Asuntos con Organismos No Gubernamentales e Internacionales del Consejo Nacional de Población. Alejandra, pues primero agradecerte de tu espacio, agradecer que hayas hecho espacio en tu agenda para poder comentar este tema. Fíjate que ha sido de lo más interesante porque, pues sin duda alguna, el Consejo Nacional de Población tiene un papel fundamental, tiene una misión, y como parte de esa misión, pues hemos escuchado todo este proceso de trabajo que se ha llevado a cabo con este compromiso internacional, el Consenso de Montevideo. Nos explicabas que pues, se ha movido básicamente en 9 grandes áreas, capítulos, temas, y que pues estos 9 grandes temas han tenido su trabajo con las instituciones del país. Y justamente pues era un poco hacer este balance a la vuelta de 10 años, Alejandra. Yo te quisiera preguntar un poco más allá de los retos, más allá de los problemas que nos fuiste identificando. ¿Cuál dirías tú que es como el principal logro que ha habido en estos 10 años en este campo? Justamente creería que uno de los principales, y eso sí es un reconocimiento importante desde CEPAL, ha sido esta construcción del Comité Nacional. O sea, este seguimiento, esta institucionalización, formalización puntual que justo trasciende a administraciones, es uno de los grandes logros a nivel nacional, bueno, justo del país, la institucionalización de un mecanismo que dé seguimiento, y también esta parte que ha sido fundamental y que creo que sí olvidé comentarles, México ha hecho esta revisión de la parte de los indicadores, estableciendo ya 52 indicadores respecto de Montevideo, que tienen esta alineación con ODS, que son parte bien del marco global, del marco regional y del marco nacional. Entonces, en eso, digamos, México ha avanzado un poquito más que otros países en el seguimiento de indicadores. Por, digamos, esta parte de la complejidad de los indicadores, también CEPAL ha dicho esta parte de, entendemos la parte de los indicadores, pues avancemos como se pueda. O sea, y esto también es importante. O sea, Montevideo, estas dificultades que les presenté, no son solo de México. Y esto ya también nos lo transmitió CEPAL. O sea, no es México tiene el problema, y no es México de pronto con las instituciones ha sido difícil la articulación, sino la articulación es difícil en todos los países. Entonces, justamente lograr al menos este mecanismo y avanzar con estos indicadores, sí es uno de los grandes logros. Y justamente una de las grandes cosas que la maestra Rodríguez ha querido y ha dicho es, pues ya que empezamos, pues vamos a seguirnos así como, voy a usar una frase muy populachera, como orden tobogán. Entonces, pues para seguir trabajando en ese sentido, también y reconocer trabajos de gobiernos subnacionales, como en el caso del gobierno del estado de Hidalgo, que ya a través del COESPO han empezado a trabajar junto con la colaboración del Fondo de Población de Naciones Unidas con un seguimiento, con un mapeo de seguimiento de indicadores a nivel estatal. Entonces, creo que ahí es esta parte de también empezar a hacer este ruido y de empezar a poner Montevideo en la agenda pública. Fíjate, muchas gracias y qué bueno que comentas esto de los indicadores porque no es menor. Ya en otras ocasiones hemos escuchado a otros expertos, otras expertas, que en otros países, por ejemplo,
como tú también señalabas, pues no existe un INEGI, no existe un CONAPO, no existe un Coneval que levanten encuesta, hagan el censo de la población o tengan la capacidad técnica para generar instrumentos como esos indicadores que tú señalabas. Entonces, esa parte se me hace muy relevante. Y justamente ahora que tú mencionabas el tema de Hidalgo, es otra de las cuestiones que a mí me gustaría resaltar porque, digo, entendiendo tu capacidad, tu experiencia de varios años ya ahí en CONAPO, y pensando, Alejandra, que a quien tienes enfrente de ti, pues son colaboradores, colaboradoras del ámbito básicamente municipal. ¿Qué reflexiones te merecería a ti estos 10 años? Y sobre todo, ¿cómo pensarías tú que esas autoridades locales se pueden involucrar al trabajo que se hace en el marco del consenso? Sí, justamente, y yo lo ligo mucho a la Agenda 2030 porque he visto que, por ejemplo, igual de la mano con ustedes, con INAFED, eh, con la Agenda 2030 habían logrado como unas fichas de seguimiento de indicadores o algo así en el ámbito municipal. Y justamente en esta visión de cómo trabajan los municipios, está esta parte de yo para los municipios no me enfocaría tanto en la parte de veamos los indicadores, me enfocaría más en la parte de veamos las medidas prioritarias. ¿Por qué? Porque si bien los indicadores los reportan, o sea, los indicadores ustedes ya los reportan para cosas a nivel federal, porque así nos lo reportan las instituciones federales. Pero sí hacen mucho en el sentido de, voy a poner un ejemplo de actividades muy locales que tienen que ver con la ciudad, por ejemplo, y que tiene que ver con cómo el municipio le brinda servicio de alumbrado a sus municipios, cómo garantiza que todos los municipios tengan servicio de alumbrado, que tengan servicios de acceso a Internet, cómo garantiza la conectividad, cómo garantiza el servicio de agua potable. El servicio de agua potable siendo un elemento fundamental para el desarrollo. Entonces, y en ese sentido es eso, cómo contribuimos a esas políticas. Y justamente pensaría en visualicemos como municipios la parte de los retos importantes, como ya decía el licenciado Valle, el envejecimiento. O sea, a mí, a mí es un tema que me preocupa mucho, el tema de envejecimiento en el sentido de cómo no estamos tan preparados para tener la atención gerontológica que necesitan nuestros adultos mayores, cómo las vías de comunicación no están preparadas para el acceso a las personas mayores. Entonces, todo ese es trabajo municipal, que la federación de pronto no va a llegar y lo va a hacer. Y entonces es ahí donde lo que ustedes hacen a lo mejor nosotros lo reportamos a nivel federal, pero ustedes lo están trabajando. Y eso es lo que también quisiéramos poder abonar a puntualizar más sobre las medidas prioritarias, sobre cómo hay cosas que ya desde la atención, por ejemplo, no sé, cuando a sus clínicas de salud la enfermera, la partera da una atención correcta, adecuada, eso es una atención que brinda un derecho a una medida prioritaria del Consenso Montevideo en su capítulo B. Entonces, son como toda esta serie de cosas que en realidad sí se hacen y se hacen más, y la verdad quien opera más es de las agendas internacionales
en mi opinión y en mi punto de vista, son más el nivel local, porque es quien recibe todas las quejas de la ciudadanía, quien recibe a quien le tocan la puerta, a quien le dice, oye, a quien le cierran las calles porque necesito agua, porque no me llega el agua limpia, porque no me llega hasta mi colonia que está en un cerro, y entonces la infraestructura no me da lo suficiente para que el agua llegue hasta allá. Entonces, todas esas demandas ciudadanas y todo eso es este bienestar general que buscan estas agendas internacionales. Entonces, justo ahí es donde la verdad yo no tengo más que mi reconocimiento a las agendas locales y al trabajo local, porque yo les puedo hablar muy general y muy bonito del Consenso Montevideo, pero el trabajo diario es el de ustedes. Gracias, Alejandra. Entonces, en tu perspectiva, una de las medidas prioritarias que deben tomar los municipios es prepararse para el envejecimiento de la población. Sí, sí, una de las cosas me parece fundamental sí es el envejecimiento poblacional. Sí creo que es una bombita que viene por ahí. Y de los demás temas que incluye el consenso, ¿cuál dirías tú que es la otra medida que de manera urgente, prioritaria, deben de tomar en cuenta los municipios? Bueno, sin duda, y justo como el trabajo que ya viene haciendo con la ENAPEA, es esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, este, garantizar este rompimiento de ciclos. Justo la ENAPEA en ese sentido, y bajo una lógica muy simple, es romper ciclos de pobreza, ciclos de donde se ha demostrado que las niñas que pueden concluir sus estudios, que pueden tener una educación, tienen mejores oportunidades, y también que las mujeres brindan una mejor oportunidad de desarrollo a sus comunidades, a sus familias. Entonces, en ese sentido, justamente el trabajo que se viene realizando con la ENAPEA es fundamental. De ahí, pues sí, evidentemente el rompimiento de los ciclos de pobreza, pero la pobreza, como ya nos ha indicado Coneval, tiene que ver con con variables multifactoriales, entonces que van desde esta parte de la educación, la salud, eh, y los accesos, entonces los accesos a otros niveles de vida, entonces al trabajo, entonces eso también me parece que una cosa importante que tenemos que dejar de pensar es que los problemas tengan una línea así, una línea recta, sino que los problemas tienen esta parte de la multifactorialidad. Y si no empezamos a darnos cuenta de esa parte, y que tenemos que visualizar problemas multifactoriales con n posibles variables y atender todas esas variables, es difícil que podamos contribuir al desarrollo. Muchas gracias, Alejandra. Fíjate que me gustaría ir cerrando con una pregunta que nos llega de Facebook. Víctor Jurado, y creo que con eso podemos redondear un poco el último de los comentarios. Víctor Jurado desde Facebook nos pregunta, ¿cuál es el papel de los municipios y si todos lo tienen que llevar a cabo? El papel de los municipios justo es, a ver, empiezo por si todos los tenemos que llevar a cabo, seguro sí, o sea, sin duda sí. ¿Y por qué? O sea, básicamente porque el papel de los municipios y el papel de todos como gobierno es el bien común.
o sea, si partimos de esta parte de el bien común y garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestra población, es sin duda. Justamente, ¿por qué? Porque estas agendas, no solo esta, o sea, todas las agendas internacionales parten de esta parte del desarrollo sostenible, de garantizar de que lo primero son las personas, de que el bienestar, de que si a las personas les va bien, entonces a los gobiernos les va bien, y que si, y entonces igual, o sea, como tan solo como política y como un buen gobierno es garantía del bien común y como garantía de una permanencia de un gobierno al frente de un estado, un municipio, es cómo demuestro que hago las cosas bien, pues garantizando el bien común. Y por supuesto, pues porque es parte de nuestro pacto social, ¿no? Nuestra constitución y todos los acuerdos que hemos suscrito a nivel internacional, como este que hoy nos has platicado, tienen en el centro justamente a la población, tienen en el centro el compromiso del desarrollo social y el bienestar, que significa promover las mejores condiciones de vida para nuestra población, como educación, salud, alimentación, un medio ambiente saludable, y que justamente pues yo inscribiría esta participación en este acuerdo como esta búsqueda, ¿no? Como esta búsqueda por seguir promoviendo mejores condiciones de vida para nuestra población. Y por supuesto, pues en la medida en que los municipios de nuestro país, los casi 2.500 municipios de nuestro país forman parte de la federación, pues también hay este interés y este compromiso de ellos por impulsar estas medidas. En general, pues lo que se ha llamado los derechos humanos, los derechos sociales, que insisto, están consagrados en nuestra Constitución, en el primero de los títulos, particularmente, podemos decir artículo primero, artículo cuarto, derechos humanos, derechos sociales. Y pues ahora, con estos 9 temas que el día de hoy nos ha platicado la Alejandra Carballo Ortega, subdirectora de Asuntos con Organismos No Gubernamentales Internacionales del CONAPO, una instancia que, como ustedes saben, amigos, pues tienen en el centro de sus intereses, de sus objetivos, el tema justamente de población y demografía. Las dinámicas demográficas de nuestro país son el centro de atención del CONAPO, y pues el día de hoy nos ha platicado esto en el ámbito del consenso de Montevideo. A 10 años, pues es un balance interesante, Alejandra, un balance en estos 9 temas que ustedes nos platicaban: derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, bueno, envejecimiento, que luego en otra sesión me gustaría ver un poco esa perspectiva que ustedes hablan de envejecimiento, salud sexual, igualdad de género, migración, desigualdad territorial, el acceso de la población de los pueblos indígenas y ese tema de afrodescendientes, que sigue siendo un tema donde hay mucho que trabajar. Alejandra, pues te agradezco mucho tu atención en nombre de la Secretaría de Gobernación, en la cual, como decía nuestro titular, pues somos colegas. Agradecerle también a la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria de CONAPO, su excelente, como siempre, exposición para impulsar esta colaboración institucional. En nombre de la FED y, por supuesto, de todo el equipo de trabajo de nuestro instituto, que es el que hace posible toda esta transmisión. Queremos agradecerte a ti y a todos los amigos y amigas que el día de hoy en esta transmisión. Esperamos que haya sido de lo más relevante para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.